Primero que nada, bienvenido, ¿no? Y lo vuelvo a decir, ¿no? Aunque lo decimos a cada persona que llega bienvenido, lo decimos con un significado diferente, porque para nosotros significa mucho haber tenido la cantidad de postulantes que nos hizo favor de enviar sus expedientes para contender por esta posición en el Comité de Participación Ciudadana. Fue realmente algo muy gratificante porque los tiempos pues son muy cortos y hicimos un esfuerzo extraordinario para asegurar que mucha gente como tú pudiera estar el día de hoy aquí. Pablo, te comento la dinámica que seguimos, ya la conoces porque has estado viendo las entrevistas, son 10 minutos de exposición en la cual tú argumentas, defiendes el por qué piensas ser un candidato ideal, idóneo para ser parte del Consejo de Comité de Participación Ciudadana, y luego empezamos con las preguntas y las respuestas. ¿Te parece? Muy bien. Tienes la voz, tienes el micrófono, por favor, empieza. Gracias. Muy buenas tardes a todo el comité, la comisión. Quisiera agradecer el espacio que nos dan, primeramente, y las facilidades que tuvimos todos los participantes en todos los sentidos. Primero para presentar nuestra postulación, y luego para estar pues atentos y estar comunicándonos lo que iban. ¿Sí? Porque no se escucha. Perfecto. Gracias. Como decía, las facilidades que nos brindaron a todos los participantes en todos los sentidos, incluso ahora al momento de llegar aquí al lugar en donde están llevando a cabo, agradecerles eso. También felicitar a la comisión de selección por el proceso que han llevado en muy poco tiempo, en un muy corto tiempo. Como sabemos, este proceso de la integración del sistema estatal anticorrupción ha venido implementándose en un tiempo bastante corto, pero bueno, es algo que ya urgía, la verdad, y yo creo que todos los ciudadanos estamos contentos de que esté pasando y bueno, aquí estamos participando. Voy a intentar hablar de acuerdo a las reglas que ustedes emitieron para esta entrevista, dar una exposición de mi experiencia profesional. Voy a nombrar, no todos, algunas de las actividades que se relacionan con lo que en un momento haría este Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, mi nombre es Pablo Jesús Rodríguez Ramos, soy originario de aquí de Saltillo, Coahuila. Tengo mis estudios universitarios, soy contador público por la Universidad Autónoma del Noreste. Tengo una maestría en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, y tengo también estudios de maestría en Gestión Pública por la Universidad de Granada, en España. Actualmente me desarrollo profesionalmente como consultor independiente, consultor y asesor independiente en algunos rubros de los que tuve oportunidad de trabajar profesionalmente, como es en el análisis y evaluación de políticas públicas, auditoría gubernamental y rendición de cuentas, transparencia y buen gobierno y combate a la corrupción. La verdad tengo ya algunos años de experiencia en este tema, primero por lo que me tocó vivir en el servicio público, y desde hace 4 años aproximadamente ya en forma independiente, como lo vengo haciendo. También actualmente soy catedrático en la Universidad de La Salle, aquí en Saltillo, en la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Es un proyecto que inició hace 4 años aproximadamente, que la universidad lanzó la convocatoria. Desgraciadamente hay muy poco interés por los jóvenes, al menos aquí en el área sureste del estado, en este tipo de licenciaturas, pero hace 3 años, con 3 alumnos, se abrió la carrera, y bueno, tuve a bien en la invitación, me invitaron a participar como profesor, digamos, inicial, dando la materia de Introducción a Ciencias Políticas y Gestión Pública, y bueno, ya con este es el 3er año que estamos participando ahí con ellos. Eso es lo que hago actualmente, y bueno, ahora les diría en cuanto a mi experiencia profesional. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, en el sector privado y en el sector educativo. En el sector privado estuve en una empresa llamada Internacional de Aceros Térmicos. Ahí mi labor fue como contralor interno. E igualmente, bueno, dentro de otras actividades que tenía, pues era también la de detectar
aquellos fraudes o aquellos movimientos que no estuvieran reglamentados o estipulados en las normas de la empresa. Y bueno, ahí fue donde inicié yo a conocer pues lo que era un área de auditoría, lo que eran las normas de auditoría y todo este tema. Posteriormente empecé a trabajar en el sector público. He tenido la oportunidad de trabajar en los 3 niveles, en el nivel municipal, estatal y federal. En el nivel municipal estuve trabajando en el área de tesorería, en el área de compras, y también una de las labores que tenía yo era la de solventar las observaciones que tenía el área de la tesorería. Y también en el área de tesorería, bueno, hacíamos el apoyo para la cuenta pública que se entregaba a la Contaduría Mayor de Hacienda, que en aquel tiempo era el nombre, ahora es la Auditoría Superior del Estado. Posteriormente estuve en el gobierno federal. Ahí tuve la oportunidad de trabajar en la Dirección General de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. Ahí sí mi labor fue exclusivamente la solventación de observaciones que tenía esta entidad. Fue un trabajo muy arduo porque tuve la necesidad de viajar por todo el noreste del país, pero me dio la oportunidad de conocer la normatividad relacionada con todo lo que eran los actos de corrupción o faltas administrativas que había dentro del gobierno. Después de un trabajo muy arduo se pudo solventar las observaciones, pero como en el órgano de gobierno de estas entidades federales, bueno, incluso también estatales, uno de los indicadores que siempre están los miembros de los órganos es la cantidad de observaciones que les determina alguna entidad fiscalizadora, llámese Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado o despachos externos de contadores. Entonces, era una de las cuestiones que al entonces director le preocupaba mucho y me hizo el encargo de analizar o de desarrollar algún programa para evitar que se estuvieran generando observaciones tan seguido o tanta cantidad de observaciones. Entonces, bueno, lo que hicimos en aquel entonces, que es algo de lo que he venido yo laborando o he venido desarrollando desde entonces, me acerqué con personal de la Auditoría Superior de la Federación para hacer un análisis del por qué, cuál era el motivo, cuáles eran las circunstancias que se daban para que se generaran actos de corrupción. Después de un estudio que hicimos y un trabajo que hicimos conjunto, nos dimos cuenta de que una de las cuestiones que más generaban faltas administrativas era la desinformación de los servidores públicos, ¿no? En sus áreas donde ellos laboraban no conocían o no sabían a veces que existía un marco normativo que tenían ellos que seguir. Estoy hablando de que cuando hicimos ese análisis, era cerca del 60% de las faltas o de las observaciones que se determinaron, cerca del 60% eran por desconocimiento del servidor público, o sea, no tanto porque ellos quisieran hacer algún mal uso de algún bien o algún robo o incluso con dolo, sino era porque no sabían que lo que ellos estaban haciendo estaba regulado. Entonces, bueno, desde entonces hicimos un manual anticorrupción, que en aquel tiempo, bueno, tenía otro nombre, pero al final de cuentas viene siendo, en donde era explicarles o enseñarles a los servidores públicos qué era la corrupción, cuáles eran los tipos de corrupción, qué acciones estaban tipificadas como corrupción, y cuando bueno que tuvieran eso, y también hacerles ver que tenían un marco legal que tenían que seguir, ¿no? Bueno, hablando de eso, eso lo he seguido implementando en los distintos puestos que he tenido. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno estatal. Aquí estuve en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, primero como auditor especial, después como director de auditoría a entidades paraestatales. Y bueno, además de aplicar este mismo esquema que ya venía yo trabajando desde antes, aquí tuvimos la oportunidad de implementar un programa para que se crearan los órganos internos de control en la entidad estatal. Fue un programa que de hace 10 años aproximadamente empezó. Desgraciadamente a la fecha no se ha podido implementar al 100%. Ahora que he estado siguiendo el proceso de la implementación del sistema estatal de corrupción,
me doy cuenta de que ya viene incluso en la ley. Ahora, al parecer, ya el gobierno estatal va a implementar esos órganos internos de control. Y básicamente eso es lo que he hecho, las labores que he hecho en relación a lo que en un momento dado podría ser el Consejo de Participación Ciudadana. En el área social también he participado en un organismo no gubernamental, un organismo de la sociedad civil, en donde mi aportación es específicamente en buen gobierno y transparencia. Aquí también, bueno, el mismo manual que he venido yo trabajando y que se ha ido enriqueciendo con toda la gente o con todas las personas que hemos trabajado, lo hemos implementado y lo hemos podido incluso exponer en algunos foros nacionales e internacionales con muy buena aceptación. Y bueno, lo que me causa a veces extrañeza es que me dicen, bueno, ¿y por qué si tú que estás en Coahuila y llevas esto, por qué no se ha implementado ahí? Bueno, a lo mejor se han implementado algunas cosas, pero estaría muy bien, ¿no? Y sería una aportación mía si me consideran para este comité, toda esa experiencia que tengo y el manual anticorrupción, poderlo llevar y poderlo implementar en las entidades de gobierno. En resumen, bueno, pues en mi experiencia profesional me ha permitido conocer las áreas de oportunidad que tiene la legislación en la materia. También ese es otro problema que creo que tenemos aquí en el Estado. Tenemos leyes. Una de las principales causas por las que se da la corrupción es la falta del Estado de Derecho. Aquí no tenemos eso, tenemos leyes, pero a veces no se cumplen, o a veces la misma ley no define exactamente cómo hacer cumplir lo que la misma ley está diciendo. En mi experiencia como auditor y como director de auditoría teníamos mucho este problema, porque la ley de responsabilidades en algunas partes era muy ambigua y no especificaba quién debía seguir el procedimiento, o qué área iba a ser la encargada de que se aplicara la ley de responsabilidades. Y bueno, en ese sentido creo que tengo el conocimiento necesario en estos temas para poder hacer mi aportación al Consejo de Participación Ciudadana. Y por último, bueno, pues no vengo representando, en el caso propio, no vengo representando intereses de ninguna Cámara de Comercio, de ningún grupo empresarial, tampoco me ha presentado ninguna institución educativa. Entonces, todas las aportaciones que yo pueda hacer al comité, al consejo, perdón, pues serían en forma independiente y con el único afán de ayudar a que el sistema estatal de anticorrupción pues funcione lo mejor posible. Gracias. Perfecto, Pablo. Muy agradecido por tu exposición. Pasamos ahora a las preguntas para Pablo, por favor. Por favor, Jesús, si eres tan amable. Efectivamente, Pablo, bienvenido. Gracias. A esta entrevista. Y viendo tu expediente y tu currículum, efectivamente cuentas con mucha experiencia en el área, en el tema de auditorías, de rendición de cuentas, de transparencia. Me gustaría preguntarte en relación a este consejo, en el caso de que seas seleccionado. Ya escuché con mucha atención tus posibles aportaciones, tus ideas. Sin embargo, sabemos bien que este sistema es nuevo, que efectivamente hay un antecedente como es el Sistema Nacional Anticorrupción, que lleva sus primeros pasos en operación, en su construcción, y que sabemos que los resultados quizás no sean a corto plazo. Quizás esto es lo que en definitiva tendremos el consenso de la población cuando veamos resultados exitosos. Yo quisiera preguntarte de casos exitosos a nivel mundial que sin duda
han dado pie a la construcción de estos sistemas, o de este sistema en particular. Casos exitosos en donde precisamente a nivel de indicadores se ha visto que ha disminuido precisamente estos actos de corrupción, o que se han implementado o se han mejorado los aspectos normativos, como bien mencionaste, pero que puede ser un referente también y que se pudiera aplicar en este tema. Hace una semana estuve en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada, en España. Vengo llegando el viernes. Tuvimos la oportunidad de participar, en una apuesta de este tipo de propuestas, precisamente. Viendo una de las cosas que se tocaba en esos temas era de lo difícil que era medir la corrupción y bueno, específicamente en los países europeos que tienen ya algunos 10 años desde que inició la Unión Europea, han estado implementando todos los países sistemas muy similares o bueno, parecidos con la intención de bajar los índices de corrupción. Pero sí todos coinciden en que es muy difícil tener un índice que te diga que sea perfectamente medible. Incluso Transparencia Internacional, que es el organismo yo creo que más se conoce a nivel mundial, habla de un índice de percepción de la corrupción, que este índice de percepción lleva un número muy grande de indicadores pequeños, digamos, que entre todos se conforman para saber cuál es la percepción de corrupción que hay en un país. Entre todos estos índices varían muchos. Es, por ejemplo, qué tan débil está el Estado de Derecho, si la gobernanza en un país es incipiente o no existe, si hay una débil moral colectiva, si hay bajos controles de fiscalización o de control. Existen un sinnúmero. Yo traigo aquí aproximadamente unos 10 que fueron los que creo que pueden aplicar aquí. La falta de transparencia. Pero se hablaron de cuatro índices que yo creo que podemos nosotros utilizar, y sobre todo uno me llamó mucho la atención y creo que es en el que podemos nosotros trabajar. Bueno, uno es obviamente la percepción de la corrupción, el otro es el índice de sobornos, que es una pregunta así muy directa que se hace a algunos servidores públicos, el otro es el número de denunciantes de corrupción también, que es un índice que nos ayuda. Pero el que a mí me pareció muy interesante es un índice que mencionaron ellos ahí en uno de los organismos que tuvo su ponencia. Dice, ¿cómo los ciudadanos califican el esfuerzo que sus gobiernos hacen para combatir la corrupción? En este sentido, yo creo que, bueno, sería una forma interesante de medir entre la ciudadanía, no tanto los actos de corrupción, sino aquí están calificando el esfuerzo que el gobierno o que el sector público hace para combatir la corrupción. Yo, bueno, hasta hace 2-3 años aquí en México no se veía la intención ni la voluntad política, la verdad, ni siquiera de tocar estos temas. Tenemos ahora, desde que nació el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue el año pasado, perdón, en el 2016 que se creó, en donde ya se empieza cuando menos a tocar el tema y se ve una voluntad política. Bueno, tan voluntad se ve que estamos aquí sentados ahora, ¿no? Yo creo que este sería un indicador o un índice que pudiéramos en un momento dado nosotros utilizar, no sé, a corto plazo. Digo, obviamente, como comenta, no creo yo que sea o que los resultados se den de un día para otro, no va a ser algo mágico. Pero bueno, ya cuando menos existe la voluntad de muchas partes en que se empieza a trabajar en este sentido y bueno, pues pudiéramos tomar nosotros como ejemplo algunos casos exitosos que se hayan hecho en otros países y aplicarlos aquí en el Estado, ¿no? Muchas gracias. Sí, Pablo. Tengo, leyendo tu hoja de vida, tu currículum vitae, observo que tú fuiste durante el sexenio de Humberto Moreira, 2006-2011, sí, director de auditoría gubernamental en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? Ajá. O sea, ¿qué faltó o qué no faltó, verdad, para haber hecho más efectiva tu tarea desde esa posición, una posición crítica, ¿no? Sí.
evaluar esto. Habida cuenta que es un sexenio muy cuestionado por los temas que nos competen como comisión y como sistema estatal anticorrupción. Claro. Cuéntanos, por favor. Ahí definitivamente, y lo puedo decir muy tajantemente, es las normas, la ley. La ley nos detenía. Generalmente cuando uno hace una auditoría, va uno a cualquier área, unidad administrativa, y empiezas a revisar qué es lo que hace, cómo lo hace. Para poder nosotros como auditor levantar una observación o hacer una recomendación, forzosamente tiene que ir fundamentada. O sea, no puede uno ir y llegar a una tesorería y decirle al tesorero, oye, si el tesorero está robando literalmente, si no está reglamentado o si no hay una norma que diga que eso no se puede hacer o que eso se debe hacer de otra manera, uno como auditor no puedes hacerlo. Digo, puedes hacerlo, pero en la primera contestación que te hagan, te la tumban jurídicamente, por decirlo algo así, ¿no? El problema que teníamos era ese, en ese sentido. Había una ley de fiscalización que no estaba acorde con los tiempos que ya tuvimos. Cuando estuve yo ahí se hicieron 2 modificaciones a la ley de fiscalización, y el problema que teníamos era la ley de responsabilidades para los servidores públicos en el Estado, aunque actualmente también se tiene. Para explicar de una forma muy práctica, la ley no era muy clara en el sentido de decir cuáles eran las acciones que iban a requerir de una amonestación. La ley habla de amonestaciones privadas, habla de amonestaciones públicas, habla de castigos económicos, habla de inhabilitaciones, incluso también habla de cuando ya se llega a integrar un expediente para pasarlo a la Procuraduría cuando ya es una cosa mayor. Pero la misma ley no es muy clara en decir hasta cuándo, hasta dónde, con qué montos. Y el problema que teníamos también eran los tiempos. La ley marcaba en aquel tiempo que algunas de las anomalías que se cometieran prescribían a los 2 años o algunos a los 5 años, dependiendo el problema del que se tratara. Y las auditorías se hacían, digamos, en forma anual y al ejercicio pasado. Entonces había algunas faltas administrativas que si no se detectaban en el momento, las detectaba uno en la auditoría por decir algo, en el 2011 se realizó alguna anomalía y la auditoría se hace en el 2012, pues ya cuando revisas y te dicen, no, pues sabes que la ley dice que prescribe al año, entonces pues ya no puedes hacer nada. Entonces se empezaron a hacer algunos intentos de reformas, pero no se ha logrado. Y yo creo que ahorita que estamos en este tema, una de las labores importantes que pudiera hacer del Consejo de Participación Ciudadana sería pues recomendar algunos cambios a la ley de responsabilidades, a la ley de fiscalización superior aquí en el Estado, para aclarar este tipo de cosas y sobre todo definir qué dependencias o qué organismos van a ser los encargados de hacer que se cumpla lo que la misma ley dice. Por mi experiencia, como me comentan en aquel tiempo, eso fue uno de los obstáculos que tuvimos constantemente. Muchas gracias. Le doy la voz a Carlos, le paso la voz a Carlos para que por favor haga las preguntas pertinentes. Buenas tardes, Pablo. Gracias, Bienvenido al proceso. Gracias por haberte inscrito y participar. Gracias. La primera pregunta que te voy a hacer probablemente te suene impertinente, pero necesito saber eso para saber si la siguiente pregunta es pertinente. ¿Tienes otra nacionalidad aparte de la mexicana? No. No, ok. Te voy a decir por qué te lo pregunté. Veo en tu currículum que entre el 99 y el 2000 estudiaste el máster de Economía Internacional en España. Así es. Pero que al mismo tiempo trabajaste en un taller de golf denominado El Cuarto de Palos. Así es. Me llamó la atención eso en tu currículum y por eso te quiero preguntar si te llevó el trabajo allá y luego estudiaste o fuiste por estudios y conseguiste el trabajo y si tenías una visa de trabajo para trabajar en España. La segunda pregunta es, me llamó la atención
cuando comentaste este diagnóstico que hicieron y que alrededor del 60% de los actos que ustedes detectaron de desvíos en la función pública se debían a desconocimiento de parte de los funcionarios de la existencia de una norma que prohibía esas conductas o que las limitaba de alguna manera. Y allí me gustaría saber tu opinión respecto de si crees que eso es corrupción. Entiendo claramente que no eres abogado y no espero una respuesta jurídica, sino más bien si en tu concepción y con tu experiencia consideras que la corrupción necesariamente involucra el ánimo de la persona de violar una norma, o si basta el solo hecho de incumplir una norma, aunque se desconozca su existencia, para considerar que eso es un acto de corrupción. Y finalmente, siguiendo un poco la pregunta que te hizo Luis García, me ha llamado mucho la atención tu respuesta y quisiera ver si entendí bien o si nos puedes ampliar un poco más. La respuesta que diste hace un momento sobre este problema de normatividad para poder castigar la corrupción en el sexenio que encabezó Humberto Moreira la mayor parte y después Jorge Torres en la última. ¿Hubo un esfuerzo deliberado desde tu punto de vista entonces para diseñar un esquema normativo que facilitara, prohijara o alentara la corrupción? ¿O eso fue simplemente un asunto de que así estaba el diseño normativo y quienes estuvieron allí y que hoy son objeto de crítica muy amplia entre la sociedad aprovecharon esa circunstancia para cometer todos los actos de corrupción de que hoy se les acusa? Sí, muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, bueno, la maestría que hice en España conseguí una beca por parte de la universidad para lo que es nada más la matrícula, y yo, bueno, había hecho algunos ahorros para poder costearme allá la maestría. Yo fui por el estudio realmente, y ya estando allá tuve la oportunidad, conocí a una persona que era el dueño de este negocio del cuarto de palos, y me dio trabajo. O sea, realmente, digo, lo que hacía yo con el trabajo ahí era costearme mis estudios, porque bueno, mis padres no tenían la posibilidad de mandarme dinero, y bueno, pues al ser ya tenía yo 27 años de edad, ya me sentía responsable de mí, y pues fue una manera de ayudarme a mí, y me ayudó en muchos aspectos. Digo, la verdad, conocí muchas personas y fue interesante. Sí tenía la visa de trabajo, él mismo, en la misma empresa me la consiguieron, porque es difícil en España. Cuando te vas tú con una visa de estudiante, hay una situación entre la cuestión educativa y las empresas, ¿no? Te dicen a veces, sí vienes a estudiar, pero no, digo, sí doy trabajo siempre y cuando no tengas una visa de estudiante. Y hay una situación ahí que hacen para evitar que la gente extranjera vaya. Pero bueno, en mi caso, cuando la misma empresa te ofrece el trabajo, ellos te tramitan, incluso tuve seguridad social y digo, estuve todo normal. En cuanto a lo que me comentas de las faltas administrativas, en lo personal y de acuerdo a la experiencia que yo tengo, no creo que sea un acto de corrupción. Los malos manejos o los manejos indebidos dentro de una entidad del sector público tienen distintas formas de manejarse o de nombrarse. Yo creo que más bien en este caso eran faltas administrativas. O sea, cuando tú haces, porque no había desvío de recursos, o sea, tú llegabas y a lo mejor el recurso no estaba en la cuenta de la entidad, sino estaba en una cuenta particular, pero ahí estaba el recurso. Entonces le preguntabas tú al titular, oye, bueno, ¿por qué no este recurso que te llega de la federación y que viene etiquetado para X programa, por qué lo tienes en una cuenta que no es la de la entidad? No, yo no sabía que tenía que abrir una cuenta a nombre de la entidad. Muchos de estos recursos eran, por el tipo de operación que se llevaba, muchos de estos recursos llegaban a incluso entidades rurales, ¿no? Entonces, a veces es gente que no sabía. Decían, es que a mí me dijo el gobernador o el presidente municipal que me iba a llegar un recurso para esto, y pues yo lo agarré y lo puse en mi cuenta personal. Y el dinero ahí estaba realmente, o incluso a veces se había utilizado en lo que debió utilizarse,
pero con cheques a nombre de él, no de la entidad, y detallitos así, ¿no? Entonces yo en lo personal no creo que eso sea un acto de corrupción, más que nada se tipificaría como una falta administrativa y como tal se tendría que castigar también, o una amonestación o de acuerdo a lo que la ley nos marcaría. En cuanto a las deficiencias en la legislación que me comentas, no fue un acto deliberado, o sea, eran leyes que tenían ya, no sé, más de 10 años o antes incluso de esas fechas, que ya se habían creado y que así estaban en el Estado y que así se ha venido trabajando, pero yo creo que todo se puede perfeccionar y modificar, y más ahora que estamos con este tema, ¿no? Así es. Gracias, Carlos, gracias. Sí, por favor. Sí. Nos complace y nos da mucho gusto tener personas que conozcan el tema, que hayan trabajado en el tema y personas que hayan tenido la iniciativa como la que nos muestras de desarrollar alguna herramienta que de alguna manera empiece a cambiar la situación. La pregunta específica sería esta: en tu experiencia, con tu criterio, ¿cómo has visto o vivido las cosas de una lucha personal contra la corrupción? ¿Piensas que la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción es lo que se estaba esperando? ¿Es una respuesta adecuada que se está dando a la ciudadanía o qué le faltaría? Sí, gracias, doctor. Yo sinceramente creo que sí. Digo, he tenido la oportunidad de analizar y de investigar y de ver algunos otros esquemas en otros países. Obviamente todos son distintos porque todos vivimos una realidad diferente, ¿no? En el caso de México no teníamos nada, estamos en estos temas empezando realmente de cero. Hay algunas directrices en algunos organismos internacionales como la ONU o el Banco Internacional de Comercio que hablan mucho y que incluso obligan a algunos países a que implementen este tipo de sistemas anticorrupción en sus gobiernos, que fue el caso de nosotros, pero yo creo que en forma general yo creo que está bien. Habrá algunas cuestiones que pueden perfeccionarse. En mi experiencia propia, yo soy muy concreto y muy práctico. Entonces muchas veces las leyes me parecen muy ambiguas, y incluso ahora que estaba preparándome para venir a esto, el inicio de la ley estatal anticorrupción, que dice que el objeto es sentar las bases para la coordinación de todas las entidades. Eso de sentar las bases a lo mejor ya sale sobrando. O sea, ya ahorita la ciudadanía nos está pidiendo no hablar de esa forma, no hablar con rodeos, sino decir, esta ley va a sentar las bases no sentar las bases, perdón, sino va a crear la coordinación de todos los entes para que todos estén en concordancia con el sistema estatal anticorrupción. En general yo creo que está bien el Sistema Nacional Anticorrupción, el sistema estatal lo veo bien, me parece que debe de funcionar, no a corto plazo, incluso es uno de los retos que yo veo al sistema, el dar resultados a corto plazo, pero bueno, es difícil por toda la situación, no es algo que, como decíamos hace un momento, que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, pero en forma personal yo creo que está bien, me gusta. He estado desde el año pasado siguiéndolo, tanto por cuestión personal como por la licenciatura en la que estoy dando clases. Me gusta involucrar a los alumnos en temas actuales, y uno de los temas que siempre estoy comentándoles que sigan y que aporten es en la implementación del sistema, pues tanto nacional como ahora estatal. Así es. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ana Ceci, por favor. Pues buenas tardes, Pablo. Gracias. Felicitarte por haber participado. Por ahí sí, creo que fue uno de los primeros expedientes que recibimos y que por ahí mandaste ahí un correo
porque salías fuera de la ciudad, entonces Exactamente. felicitarte por eso, porque sé que fueron pocos los días que tuviste para... Apenas. Sí, no. Sí. Pues muchas gracias y gracias por la confianza. Y a mí me gustaría, ya comentaste uno ahorita en tu participación, veo la amplia experiencia que tienes, sin duda creo que pudieras ser un buen participante en este consejo. Sin embargo, ya comentaste ahorita uno de los retos que enfrentaría el consejo o el sistema. ¿Qué otros retos ves tú, alcanzas a percibir en esta conformación que va iniciando esta parte del consejo, del sistema, que es algo innovador, que es algo pues nuevo que estamos por abrir y que debemos tener presentes, que es un parteaguas? Claro. ¿Cuáles serían? Gracias. Sí, bueno, el primero, como lo comenté, es el dar resultados a corto o mediano plazo, ¿no? Que lo veo difícil. El otro lo veo un poco más difícil, pero creo que se puede lograr, que es lograr la legitimidad del trabajo que se está haciendo, ¿no? Tanto del Sistema Estatal Anticorrupción como del Consejo de Participación Ciudadana. Hablando de legitimidad, es, bueno, cómo nos ve la gente. O sea, desgraciadamente la sociedad ya no cree nada. Ya le dicen una cosa y ya no cree nada. Ahora he estado viendo yo, o con los mismos conocidos que tengo, cuando escuchan hablar del Sistema Estatal Anticorrupción, ya todo el mundo dice, es lo mismo, no van a hacer nada, es puro bluff. Entonces, siento que no, que están haciendo el sistema con una falta de legitimidad, no tanto por cuestiones legales, sino por la percepción que la gente tiene en cuanto a eso. Creo que esto se puede lograr pues con el trabajo diario, o sea, implementándose. Bueno, ya se designó al fiscal anticorrupción, estamos ahora en proceso del Comité de Participación Ciudadana, con todos los demás organismos que van a conformar el sistema. Creo yo que se puede lograr, pero con el trabajo diario, o sea, no veo otra manera. Y otra sería el lograr integrar a la sociedad civil en estos temas, ¿no? También, o sea, creo que es otro de los retos importantes que va a tener tanto el sistema como el Consejo de Participación Ciudadana, o sea, y es una de las cuestiones que se lo marca incluso en la ley al Comité de Participación Ciudadana, que funja como enlace entre la sociedad civil y digamos el sistema como tal. También siento que por parte de la sociedad civil hay un descontento o hay una incredulidad, ¿no?, en todo lo que está sucediendo. Hemos visto ahora en días pasados lo de la Alianza Anticorrupción, ¿no?, que han estado criticando desde que inició el proceso y bueno, entonces creo que este es otro reto, o sea, ya que esté conformado el Comité de Participación, creo que sería muy buena idea o invitarlos, acercarlos, que expresen sus inquietudes y llegar a acuerdos, ¿no? O sea, definitivamente la tarea de la lucha anticorrupción es algo que debe involucrarnos a todos, o sea, es gobierno, sociedad, instituciones de educación superior, es algo que nos concierne a todos, ¿no? Y creo que es otro reto que va a tener este comité, o sea, el lograr integrar a todas esas fuerzas para entre todos enriquecerlo y que funcione como debe de ser. Creo que así es. Muchas gracias, Pablo. Si no hay ninguna otra pregunta, compañeros, le damos las gracias a Pablo por su participación, se le agradecemos nuevamente y mucho éxito. Muchas gracias. Gracias.